Esperemos que tenga su Biblia, su pluma o lápiz o cuaderno a la mano para que así no solamente pueda leer las escrituras, pero si acaso surge una pregunta durante el estudio, usted la puede anotar o quizás quiera tomar nota de algunas cosas que se habrán de decir, de enseñar hoy en esta ocasión. Recuerde que estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas, y con mucho gusto nos gustaría conocerle en persona, así que son invitados, son bienvenidos usted y toda su familia para que venga y esté con nosotros. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermanos, recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis todavía, y ahí vamos de puchón a puchón, ¿verdad? Tratar de salir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar al estudio, queremos darle oportunidad a usted, si acaso tiene algún versículo de memoria que quiera compartir con el resto de la clase, lo puede hacer. Antes de empezar, para la próxima semana, capítulo 2, versículos 14 y 15 de memoria. Vamos a estar estudiando la iglesia de Pérgamo y me gustaría que aprendieran en memoria estos versículos porque son versículos claves que hablan de la falsedad, de la falsa enseñanza que se estaba llevando a cabo ahí en la congregación, también en la ciudad de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, memoria para la próxima semana. Ok. ¿Quién va a ser el valiente? El que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado en mi trono con mi Padre. Que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Oídos tengo, hermano. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 y 22. Gracias. Por acá. Por Maíz. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos, Miguel. Al que venciere les daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oír que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Más? Por acá. Vamos. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en tu trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso está el 22. ¿Verdad? Miro que viene caminando para arriba, pero que lo que pueda. Quiero iluminación. Quiero iluminación. No, es que le vamos a echar la culpa al hermano. El hermano me dijo que 320. Ok. Pues dígame. Y ahorita estoy viendo que es otro. Pues dígame. Yo estoy a la puerta. Si alguien entra, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo estaré con él. Entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Sí, ese es el que me dio el hermano. Te lo acepto, ¿no? Aunque lo hizo de panzar, pero lo acepto. Sí. Encima, por acá. Por acá. Going, the growth, nada. Mano al moto. El que venciere, le haré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, que he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me equivoqué porque leí el 20, porque yo me sé todo, pero me equivoqué anoche que me habló. Perdón. Ok. Te está defendiendo de la mano. Los dos. Por acá. Al que venciere le daré que se siente conmigo en su trono, en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tengo oído a oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te lo acepto, hermano. Nomás de que sepan el concepto, ¿verdad? Y en dónde se encuentra. ¿Ok? Ya estamos en los últimos dos versículos de Apocalipsis capítulo 2. Estamos estudiando sobre la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Y nos quedamos en el versículo 10 y 11, porque estuvimos estudiando los versículos 8 y 9. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este versículo habla de varias cosas que estaban, sucediendo allí en la ciudad de Esmirna. Recuerde que toda la región de Asia Menor era una región que estaba bajo el imperio romano. Y como ustedes bien saben, durante este tiempo se encontraba Domiciano como el emperador. Okay. Él vino a reinar del año 81 al 96. Pero si usted conoce la historia de los judíos, hermano, y conoce la historia de las persecuciones que la palabra del Señor nos enseña, se dará cuenta de que las persecuciones, el maltrato de los judíos fue aproximadamente el año 74 hasta el año 313 después de Cristo. Y claro, verdad que aquí han establecido varios emperadores. Domiciano viene de la familia de Flavia, es de la dinastía de Flavia, y durante esta dinastía vemos a Vespasiano, vemos a Tito, y claro que vemos a Domiciano. Vespasiano fue el papá de Tito y de Domiciano. Tito fue el hermano mayor de Domiciano. Y quien empezó toda esta persecución fue Tito, si ustedes recuerdan bien. Durante los años 68, 67, por ahí, usted recuerda bien que una persecución concerniente al Sanedrín, concerniente a los judíos, por causa de lo que sucedió con los celotes. Pedro era un celote, con varios judíos que andaban en aquel entonces. Y miramos que esto llegó al colmo cuando ya Tito era general del ejército romano. Y en el año 70 fue cuando Tito se acercó y vino a destruir Jerusalén. Es la famosa historia que leíamos en Mateo capítulo 24, la destrucción de Jerusalén. Entonces, desde ese momento empieza la persecución. En ocasiones se ve severa, en ocasiones no se ve tan severa, pero empieza la persecución más en contra de los cristianos. Vespasiano y Tito fueron emperadores de Roma, pero no fueron tan cruel como lo fue Domiciano. Domiciano, miramos nosotros, ¿verdad? Y algunos dicen que realmente todo esto empezó con Nerón, en el año 54. Nerón vino a ser emperador de Roma del 54 al 68. Pero miramos nosotros que el libro de Apocalipsis está concentrando únicamente en el emperador Domiciano. Entonces miramos nosotros que Domiciano ya comienza, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos la iglesia de Pérgamo. Ya en Roma ya se había establecido lo que se conoce la religión romana, lo que ustedes
en la historia leen como la religión universal, lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana. Todo esto viene desde aquel entonces, se fue formulando, se fue estableciendo hasta que llegó hasta su punto. Y en su punto, miramos nosotros que fue en el tiempo de Constantino, fue en el año 324-25, solo que las persecuciones siempre ocurrieron hacia los cristianos. Esta persecución de la cual está hablando el versículo 10, dice, no teméis en nada lo que vas a padecer. Está hablando concerniente a la persecución que Domiciano impone a los cristianos. Cuando miramos nosotros la historia, miramos que ya de aquí empieza el culto del imperio o hacia el emperador. Ya Domiciano comienza a establecer diferentes estatuas de sí mismo. Domiciano vino y se llamó Señor y Dios. Una vez chica, ¿verdad? Dios, Señor y Dios. Ya entonces se empieza el culto del emperador. Se ponen diferentes estatuas en diferentes lugares y Domiciano espera que a su estatua se le venga a adorar, tipo como en el tiempo de Daniel, si usted recuerda. Y todo cristiano que no adorara la estatua, se le iba a quitar los privilegios que tenía. Por esto ya comenzamos a ver de que los cristianos se van a las catacumbas. Ya comenzamos a mirar signio, ¿okay? Que lo vienen a cortar por la mitad y cada quien cargaba un pedazo de este signo. Y cuando se presentaba su pedazo, el otro presentaba su otro pedazo, ya comenzaban a hablar de Cristo Jesús, de la religión. Pero mientras que la otra persona no presentara esto, no se hablaba de Dios, porque sabían bien que los iban a perseguir, los iban a matar. Solo que es cuando miramos nosotros que se viene a establecer esto. Segundo, miramos el culto de dioses paganos. ¿Okay? Según la historia se dice que los romanos en este tiempo ya cada quien tenía su ídolo doméstico. Y cuando digo ídolo doméstico, hoy en día lo vemos también, ¿verdad? Entra a un negocio que está corrido por una gente de la religión católica y inmediatamente ve arriba de la puerta el que San Martín de Porres, ¿verdad? Ahí lo ves, esos son dioses domésticos. Y luego en otras ocasiones ven a San Cristóbal. San Cristóbal es el dios de qué? ¿No recuerdan? Todos hemos salido del catolicismo, hermanos, ¿verdad? ¿No recordamos? Solo que miramos nosotros y volteamos para acá y miramos una imagen de una virgen y otra imagen de otra virgen, ¿verdad? La Virgen Guadalupana, que se celebra el día 12 de diciembre. Y luego la Virgen que María, ¿verdad? Solo que esos son dioses, son ídolos domésticos. Y todo eso se practicaba en el tiempo de Roma. No más que ellos adoraban a Júpiter, a Sol, a otros dioses paganos. Y miramos nosotros que esto es lo que estaba presionando, esto es lo que estaba sobre estas ciudades en aquel entonces. Y miramos nosotros que a consecuencia de esto se les demandó, así como el tiempo de Daniel, que era menester que toda persona viviendo en esos lugares tenían que adorar al emperador
como Señor y Dios, y tenían que también adorar a los dioses paganos que ellos tenían. Cuando se usa la frase aquí, no temáis en nada lo que habrás de padecer, a eso se está refiriendo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Nos da a entender el propósito, hermanos, de la persecución. Muchas veces nosotros entendemos que la persecución es mala, pero la persecución es buena, porque viene a demostrar nuestro carácter como cristiano. Ahí es en donde, como dice el americano, you crash and burn, o sigues adelante. Ahí es en donde realmente se da a conocer de qué está hecho uno como cristiano. ¿Hay firmeza? No hay firmeza. ¿Es cristiano de labios únicamente? ¿O es cristiano que realmente está dedicado a la causa por la cual fue llamado? Por ejemplo, el apóstol Pablo todo lo tenía, hermanos. No había necesidad que este hombre dejara lo que él tenía para entrar al cristianismo, porque el cristianismo nada más de lo que tenía se le ofrecía, sino que a lo contrario, se le ofrecía al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, ¿verdad? Se le ofrecía sufrimiento. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve. Hechos 9, 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Noten lo que se le promete. No se le promete riquezas, no se le promete una vida mucho más mejor de la cual está viviendo. Este hombre la tenía hecha. Podía ir al Sanedrín y pedir lo que él quería. Podía ir a cualquier lugar y pedir lo que él quería. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo lo respetaba, porque era un discípulo de Gamaliel, Hechos 5:34. Un hombre bien educado, un hombre bien presentado, un hombre con bastante inteligencia. ¿Qué le faltaba? Nada. ¿Qué le ofrecía el cristianismo? Sufrimiento. ¿Nunca han visto la vida de Rocky? Especialmente la segunda, cuando le dicen al negrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos de este pleito? Dolor, dice. Bueno, en inglés dice pain. Y si uno cristiano, ¿verdad?, le preguntara a Jesucristo, Señor, ¿qué es lo que yo espero de una vida cristiana? Dolor, persecución. Y esto es lo que Dios le dice a Ananías. Y claro que se lo hace saber al apóstol Pablo. ¿Saben por qué digo que se lo hace saber al apóstol Pablo? Porque Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, lo mismo. Hechos 20, 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero de ninguna, este es Pablo hablando, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa, dice el apóstol Pablo, hago caso. No estimo preciosa mi vida. Yo estoy listo para morir, no importa lo que venga. Mi pregunta a todos nosotros en esta mañana, hermano, ¿es su pensamiento semejante a los del apóstol Pablo? Y si no es su pensamiento semejante al apóstol Pablo, entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que el Señor pide de nosotros. Si soy vituperado por el nombre de Cristo. ¿Mande? Y si soy vituperado por el nombre de Cristo. Sí es. Lucas capítulo 14, ¿verdad?, nos da a entender que un discípulo de Jesucristo lo tiene que dejar todo. Y al dejarlo todo, hermano, uno va a sufrir. Va a sufrir. Vivir piadosamente, ¿verdad? Y vamos a hablar más de esto en el sermón, ¿verdad? Porque una mañana es bienaventurados los que sufren persecución.
por causa de justicia. Pero ahorita, ¿verdad? Esto es lo que queremos tocar porque el tema siempre está ahora. Dice que uno que pone la mano en el arado y miras atrás, no es digno del evangelio. Lucas 9, Pero empezamos y tenemos que seguir adelante, no podemos mirar para atrás. Lucas 9:72. Y recuerda la promesa de Dios, hermanos. No la cree. No la cree. Dios dice que jamás habrá de abandonar. ¿Cree eso de todo corazón? Aún en los tiempos de escasez, aún en los tiempos de dificultad. ¿Lo cree? Para uno de nosotros, hermano, el Señor permite que lleguemos hasta la mera orilla del cerro y miremos la profundidad. Algunos de nosotros nos permite llegar hasta ese punto y mirar la profundidad, porque somos tan incrédulos que únicamente llegando a ese punto y mirando la dificultad y mirando después el resultado, vamos a creer. Pero aún así hay algunos, ¿verdad?, que llegan hasta ese punto, miran la profundidad y les va bien después de todo eso, pero continúan con su vida de pecado. Es triste. Pero Dios tiene también marcas en la tierra. No crean que Dios cada ratito, ¿verdad?, cuando uno llegue a este punto y se muestre como un discípulo desobediente, que nomás porque usted ora y diga, ¿verdad?, va a hacer lo que usted le está pidiendo. Porque Dios llega a un punto cuando dice, ok, ¿quieres ese tipo de vida? Éntrale, o éntrale, para que mires. Y esto lo dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Todo el capítulo 1 de Romanos empieza en el versículo 20. Pero el versículo 28 es el colmo de todo esto. Dice que Dios entonces a estas personas, quien les ha dado pruebas desde el principio, pero aún continúan en su pecado, dice, Dios los entrega a una mente que reprobada. Es decir, Dios dice, ok, ¿quieres este tipo de vida? Dale, para que mires qué es lo que te va a pasar. Y muchos de nosotros, hermanos, pensamos que podemos jugar con el pecado, entrar y salir, pero en ocasiones el pecado nos pesca tan fuerte que ya no hay salida. Ya no hay salida. Y cuando no hay salida, entonces tenemos que solamente amargamente seguir adelante con la vida de pecado, porque pues ya no podemos salir. Las consecuencias son demasiadas, que es imposible, como dice el autor en Hechos, ¿qué? Capítulo 6, es imposible que una vez que lleguen al punto de pisotear la sangre de Cristo Jesús, regresen, dice, siendo una vez iluminados, siendo una vez restaurados por Cristo Jesús, ¿verdad?, y que lleguen a pisotear la sangre de Cristo Jesús, dice, pueden llegar al punto de que sea imposible. Y no solamente uno se va por sí mismo, arrastra hijos, hijas, esposa, familiares, aún hasta hermanos en Cristo. Y es triste. Pero el Señor dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, no temáis. Porque, ¿por qué no debemos de tener miedo? Bueno, en Primera de Corintios capítulo 10, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12, note lo que dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Es decir, siempre pon ojo en las cosas. Siempre se nos aconseja, ¿verdad?, que en inglés, be noticeable of your surroundings. Mira lo que está alrededor de ti, siempre anda, no confíe nomás abiertamente. Y así el Señor nos dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Pero no te lo quise el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. No importa lo que venga en nuestra vida, hermanos, por eso no debemos de temer. Si yo soy una persona fiel al Señor, he dedicado mi vida al Señor, no importa lo que venga a mi vida, porque recuerden, Satanás anda como que león rugiente, buscando cómo devorarnos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice esto. Nosotros somos enemigos número 1 de Satanás. Bueno, el fiel cristiano, al que ya tiene en su poder, ¿verdad? Pues no es enemigo, porque hace lo que, y ahora vamos a estudiar más de eso, ¿verdad? Que la iglesia de Pérgamo. Pero somos enemigos de Satanás, y Satanás hace todo lo posible para destruir. Fíjense lo que trató de hacer con Jesucristo. ¿Acaso usted espera algo más diferente a lo que Satanás hizo con Jesucristo? Juan capítulo 15, versículo 18, considere el consejo de Jesucristo a nosotros. Juan capítulo 15, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, estas son palabras de Jesucristo, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas diferente? Si a Cristo lo llevaron hasta la cruz y lo mataron, ¿qué esperas tú? ¿Qué espero yo diferente a todo esto? Pero dice el Señor: no tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo te voy a dar la manera en cómo escapar todo esto. Y no crean que Jesucristo se va a aparecer, hermanos, delante de nosotros y no va a decir: Poncho, mira, esto es lo que tienes que hacer. Aquí está escrito. Cuando se le pregunta, ¿verdad?, en Lucas capítulo 16, cuando el hombre rico le dice: yo tengo hermanos en la tierra y quiero que alguien vaya y les diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que le contestan? Los profetas tienen ahí. Los profetas tienen. Entonces, por diciendo: ahí está la Biblia, que la lean. Que la lean. Entonces, esto es el consejo que Dios nos da. Aquí está la Biblia, léela, para que tengas conocimiento, y este conocimiento el Espíritu Santo te lo pueda recordar cada vez que suceden esas cosas. Pero vuelvo a repetir, hermano, cuando entramos en la persecución, tenemos aún otra lucha, no solamente lo que está delante de nosotros, pero la lucha interior. Nota lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. En Santiago capítulo 4, versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? No solamente está hablando de lo exterior, esas son físicas, esas son las persecuciones, las tribulaciones de las cuales la Biblia habla, pero hay tribulaciones y persecuciones interiores, y esto es concerniente a lo emocional, lo psíquico de uno. Dice que Que no tenemos tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, Así es. Y recuerde que todo esto, ¿verdad?, es psicológico. Es psicológico. Cuando una persona se trastorna y está trastornada, ¿con quién va? ¿Con quién? Con un psicólogo, ¿verdad? Pero tiene que también entender que hay psicólogos seculares, mundanos, como hay psicólogos que cristianos. El psicólogo mundano
ha estudiado teorías de Sigmund Freud, de todos estos filósofos de la antigua edad, ¿verdad? Y que nos están tratando de esa manera. Y el psicólogo cristiano nos está tratando con la palabra de Dios. Entendamos eso también. Por lo que no crean que un psicólogo es igual como otro psicólogo, porque no es así. Mi nieta, que siempre traemos aquí cada en cuando, ¿verdad? Por un tiempo se trastornó y tuvimos que llevarla con un psiquiatra, y miramos que este psiquiatra, ¿verdad?, le estaba dando instrucciones malas, mundanas, e incluso se enojó en contra de nuestra hija porque le dijo, bueno, ¿quién es aquí el doctor? No importa, no importa, tú no le vas a dar consejos a mi hija de esta manera, van en contra de la palabra de Dios. Solo que uno tiene que tener cuidado, porque está tratando con la mente de la persona, de donde vienen los pensamientos, como dice Proverbios 23:7, de donde vienen las meditaciones, Salmos 19, versículo 14. Los pensamientos, las meditaciones, y luego viene a la luz, ¿verdad?, la realidad, lo que uno piensa. Jesucristo dijo, ¿de dónde vienen todas estas cosas, verdad? Dice, del corazón. Y ahí el corazón se refiere a la mente, el centro de razonamiento, el centro de pensamiento. Y lo que sale es lo que contamina al hombre. Solo que tenemos que tener cuidado constantemente a esto. ¿Y qué nos ha traído todo esto a este punto? Es concerniente a las persecuciones. La persecución no solamente es física, exterior, también es interior. Y recuerde que de esa manera, ¿verdad?, Satanás trabaja. ¿Cómo trabajó Satanás con Eva? ¿Fue físico o solo físico? ¿Para qué? Para engañar. Si usted estudia la palabra engañar, la que se usa en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8 en adelante, dice que la mujer fue la que fue engañada. Esa palabra quiere decir entrar o proyectar en la mente ciertas ideas. Eso es lo psíquico desde la persona. Eso es ya la lucha, la guerra interior. Lo físico era la fruta, lo que le causó la admiración, pero estamos hablando de lo de adentro de la persona. Y eso es lo que Santiago capítulo 4 versículo 1 está hablando. Solo que entendamos nosotros eso, y eso es lo que Satanás quiere hacer. Mire, con lo físico, Satanás está causando que duda en nosotros. ¿Duda en qué? De que Dios no es un Dios todopoderoso. ¿Qué si nosotros cada vez que venimos para acá, ahora tenemos una oración que nos cuide en el camino, que nos haga con bien? Pero ¿qué si Dios no lo quiera, verdad? Un día, ¿verdad?, pasa un accidente tremendo y muremos en el camino. Mi esposa queda viva, yo queda vida, y en el pensamiento uno le oramos a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué creen ustedes que eso comienza a hacer en mi mente o en la mente de ella? ¿O qué si nosotros como padres traemos a nuestra familia constantemente a la iglesia y le enseñamos todo lo que le podemos enseñar y pensamos que ya le hemos enseñado todo, le hemos dicho todo, ¿verdad? Y luego de repente, ¿verdad?, resulta algo diferente a lo cual les hemos enseñado. ¿Qué creen ustedes que se nos viene a la mente del padre o la madre? La primera pregunta es ¿por qué? Queremos saber por qué. Y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Y muchas veces el predicador o el anciano no tiene la contestación a esa pregunta. ¿Por qué? Hay que indagar bien en el asunto antes de que den una respuesta. Pero hay predicadores muy neófitos, ¿verdad?, que piensan que todos lo saben y dicen, oh, es por causa de esto. Y pum, a lo mejor mete más en una situación dudosa a la persona que ha hecho la pregunta. Por eso la palabra del Señor, Santiago 1:19, dice que seas pronto ¿para qué?
Oír. Tardo para hablar. Y tardo para hablar. Para ir a... Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice que debe de considerar el asunto bien, mirándolo de todo ángulo antes de que abras tu boca. Porque tú piensas que es una contestación correcta, pero a lo mejor no es, porque no has investigado totalmente. Proverbios 18, 13 dice que uno que hace eso se le considera como un que falto, uno que le falta pensamientos. Solo que todo esto, ¿verdad?, tiene que ver con el versículo 10. Y claro, ¿verdad?, que aquí usa la palabra, bueno, el número 10. Y aquí los números en Apocalipsis o otra vez representan algo, ¿verdad? El número 10 representa una compleción, es decir, va a ser una persecución completa, y lo fue. Si usted lee la historia, ¿verdad?, lo fue. El cristiano fue perseguido demasiado, el cristiano fue perseguido completamente. Y muchos de ellos nunca se rindieron. Nunca. Y ahora en día, ¿verdad?, nosotros, por un dolorcito aquí, un dolorcito allá, ¿verdad?, pues ya, le tiramos la toalla. Un dolorcito. ¿Qué diría el apóstol Pablo estando delante de nosotros? No, te sales un dolor. Lea 2 Corintios capítulo 11 y mira lo que yo pasé, y luego examina tu vida y di si esto es justificado delante de Dios. Hay unos libros tremendos, hermano, concernientes a la persecución cristiana, que no fueron escritos por cristianos, sino que por historiadores. Josefo es uno de ellos. Y léanos. Más que los libros de ellos, de letra bien chiquita, que en ocasiones, ¿verdad?, hasta te quedas dormido. Letra bien chiquita, pues escritos de la antigüedad. Pero tuvo tremendo la cosa. Sufrieron. El hermano, disculpe, hermano. Dígame. Pablo sufrió, el otro día estaba leyendo cuando cayó en la cárcel él y Silas, ¿verdad? Ya ven, encarcelados en Filipos, ¿verdad? Que ellos los metieron, los azotaron, ¿verdad? Y a medianoche cantaban himnos a Dios. Fíjese, con un dolor que los azotaron, pero usted sabe cómo eran los romanos o los que se encargaban de eso, les sacaban sangre. Y aún así cantando himnos a medianoche y amarrados de los pies también. Y según Santiago capítulo 5 dice que el canto era muestra de ¿qué? De gozo. Sí, porque ellos, el que más sufría, como dijo Pablo, el más sufría, más abonaba, como siempre, a lo que él hizo antes. Él sí sufrió bastante y me quedé viendo eso. Y cómo ibas a cantar ahorita, como dice usted, nos pasa cualquier cosita, una tosecita, ya estamos en la casa, ¿no? Y él lo azotaron y cada en la noche, a medianoche, con heridas sangrando, ardiendo, yo me imagino. Y mírenlo, la fe de él y de Silas, fieles a Dios. Pero fue un propósito también porque el carcelero también se bautizó con toda la casa. Aceptó lo nuevo. Esa es la fe tan grande que tenían ellos. Y la persecución estaba tan fuerte que algunos líderes de la iglesia, hermanos, por ejemplo, Dimas, mira 2 Timoteo 4:10, se fue ¿a dónde? Al mundo. Y luego está Fileto, Alejandro, Emineo, 1 Timoteo 1, 19, 20. Estos son líderes de la iglesia. ¿Qué tal fuerte estaba fuerte la persecución? Solo que entonces miramos nosotros esto. ¿Arnoldo? Sí, estaba pensando, ¿verdad?, que el apóstol Pablo todavía en su vientre, ¿verdad?, no esperaba todo lo que iba a sufrir, ¿verdad?, de persecución, de nacer, ¿verdad?, cuando nace uno, ¿verdad?, no sabes la vida que te espera, ¿verdad?, por delante, ¿verdad?, sino que era una vida bien sufrida la del apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. No por nada escribe 13 pasajes, ¿verdad? Así es. Pero no estaba que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, así es. Y recuerde que todo esto, hermano, para recibir una corona de ¿qué? De justicia.
justicia. Manuel Epi. Estaba leyendo en la mañana un libro de Job, cómo, pues lo que él sufrió, ya todos conocemos la historia de Job. Sí. Realmente no se compara lo que nosotros, lo que él sufrió, no se compara lo que nosotros pasamos. Y como él mantuvo su fe, fue un hombre temeroso, recto, íntegro, y su fe no desmayó. Sabe lo que pasó. Y me ponía a reflejar, hermano, pensar cómo Dios permite que nosotros pasemos por prueba, ¿verdad? Para probarnos. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 dice que nuestra fe es probada. Es probada. Y entonces, nada más quería compartir, ¿verdad? A veces no entendemos por qué pasamos por cosas, que la virus, lo que aquí, que allá. Pero Dios permite, hermano, para probar nuestra fe. Qué tan fuerte está nuestra fe en nuestro Dios. ¿Quién no puede decir, o quién puede decir, verdad, que la pandemia no fue un propósito tal vez? Muchos cristianos que antes entraban en otras bancas de la iglesia, ya no regresaban. Cobardes. Por lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? No han regresado. Y nunca se ha puesto usted a pensar que a lo mejor Dios permitió todo esto para ver quién realmente estaba firme en Él. En otras palabras, para que así la iglesia pudiera empezar de nuevo y continuar. Porque la iglesia, hermano, ya va decayendo. ¿Saben ustedes? Ya no estamos tan fuertes. Antes, cualquier persona secular, los jueces decían, cuando no había Biblia en la corte, decían, hay aquí un miembro de la iglesia de Cristo en cual podemos poner la mano. Un juez secular reconocía el conocimiento de un miembro de la iglesia de Cristo, que sabían la palabra de Dios y la entendían. Ya no es el caso hoy en día. No hay firmeza. No hay firmeza. ¿Qué tanto se han ido a las denominaciones? ¿Qué tanto por cualquier cosita, ¿verdad?, se han retirado? ¿Qué tantos han abandonado la fe? Y noten aquí, hermanos, versículo 10 y 11, ¿verdad? Hay dos lugares o dos cosas que vamos a recibir. Vamos a recibir una corona, la cual el apóstol Pablo habla corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, corona de juicio, de la vida, 2 Timoteo 4:8, Santiago capítulo 1 versículo 12 y 1 Pedro capítulo 5 versículo 4. No tienen cómo, la demuestra. Y la segunda cosa que vamos a recibir, si acaso no nos conducimos firmemente en la obra del Señor, es la segunda muerte. Es lo que dice el versículo 10. ¿Qué es el infierno? Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Qué es el infierno? Solo que la decisión es de nosotros. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres recibir la corona? ¿La estéfanos? ¿O quieres recibir la segunda muerte en el infierno? Y Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino de firmeza, el camino de Cristo es ¿qué? Pocos son los que han. Y el mundo, el camino del mundo es ancho. Hazte garras. Como digo con él, ¿verdad? Es ancho. Pero la consecuencia, el tiempo me cagó, hermano, solo que aquí lo voy a parar porque si no, los ancianos me regañan. Gracias por su atención, que Dios los bendiga. Eclesiastés 11:9 dice, ¿verdad?, que anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haz lo que quieras, pero sabes que sobre todas esas cosas vas a ser juzgado. Así es, Como dice Juan 5:28 también, ¿verdad? Así es, brother, gracias. Empezamos con la iglesia de Pérgamo la semana que viene. Pero dígame. Bueno.